Bueno, para los que no me conocen, yo soy Valeria Muda, soy directora del grupo Medihome. Nos alegra que hoy puedan estar acá presentes y que nos acompañen en este ciclo de charlas Formar, que ya viene desde el año pasado armándose, pero bueno, esta, si no me equivoco, es la primera de este año, ¿no, Darío? Sí, arranca con esta capacitación, arranca el Formar de este año. Vamos a estar todo Bien. el año dando capacitación. Dale, buenísimo. Sí, después les vamos informando cuáles son las que se van a seguir dando durante el año. Para los que no nos siguen, les pedimos que nos empiecen a seguir por las redes sociales, porque ahí nosotros vamos subiendo constantemente todas las capacitaciones que hacemos, y si hacemos algún evento que tenga que ver con las capacitaciones Formar o no, ahí está todo informado. Bueno, les cuento, Medihome es la empresa argentina líder del sector de la internación domiciliaria. Nació ya hace 20 años con un sueño que tuvimos entre familia, que era el de mejorar la calidad de vida de cada paciente en su hogar. Fuimos pioneros en el rubro, hoy contamos ya con 21 delegaciones en todo el país, desde Salta hasta el sur del país, y atendemos alrededor de 30.000 pacientes por año. Contamos con una amplia red de prestadores y financiadores. Agradecemos a los que, bueno, a los que se van sumando aquí, que muchos ya hace tiempo que nos acompañan, entre ellos enfermeros, cuidadores, kinesiólogos, psicólogos. De esta manera nosotros buscamos siempre dar un servicio de calidad a nuestros pacientes y mejorar su vida y la de sus familiares. Para los que no saben, la internación domiciliaria es parte del programa médico obligatorio, permite llevar a la casa del paciente la aparatología y la atención humana que el paciente necesita, reduce la tasa de reinternaciones, la propagación de infecciones, algo que hoy en este contexto se revaloriza aún más con el tema de la pandemia, y hace más eficiente el uso de camas en los hospitales. Todo esto genera costos menores, tanto para el sistema de salud, para las familias que no tienen que movilizarse, dejar su trabajo para ir a ver al paciente, y para la comunidad en general, y promueve además que haya más salud para todos en todo el país. Como decíamos hace un rato con Darío, creemos también que arrancar el ciclo de charla Formar con esta charla en especial sobre la presión arterial y sobre los cuidados ayuda mucho más el tema hoy de lo que se está viviendo, del COVID, de la falta de camas en los hospitales, porque si nosotros sabemos tomar bien la presión, evitamos que el paciente tenga que ser hospitalizado. Bueno, a partir de este momento vamos a deshabilitar todos los micrófonos para que podamos escuchar lo que Darío tiene para contarnos sin interferencia de sonido, y después vamos a tener un espacio de preguntas para el que quiera hacer preguntas acá a través del chat. Darío, ¿estás listo para comenzar? Esperamos un ratito más. ¿Qué opinás? No, arrancamos y vamos charlando y se van sumando. Así lo hacemos Dale, dinámico. Bueno, dale. vamos a compartir pantalla. Ustedes me dirán si pueden ver. Ahí se alcanza a ver. Sí, perfecto por acá. Bien, como bien Bueno, decía Vale, Medihome es la principal empresa de internación domiciliaria con mayor experiencia, y en esa experiencia nosotros tenemos estadísticas sobre cuáles son las patologías que más llevan a la internación domiciliaria, y uno de esos son las cardiovasculares. La más común es el ACV, que incapacita, y la mayor cantidad de pacientes internados en la internación domiciliaria es por esta causa. Y uno de los principales factores a controlar previo y posterior al evento cardiovascular o al evento cerebrovascular es la hipertensión arterial. Por eso se eligió también arrancar con esto. Vamos a ir viendo ahí. Darío, Bien, ¿nos explicás por qué es importante el control de la presión arterial en este contexto, en el contexto de la internación domiciliaria? es importantísimo saber tomar la presión arterial para evitar complicaciones. La internación domiciliaria se da en pacientes con una patología estabilizada, y uno de los factores que hace perder esa estabilidad es la presión arterial. Y muchas veces no hay una buena técnica a la hora de tomar la presión. Todos tendrían que saber en una casa donde hay un hipertenso tomar la presión, no depende solamente de una persona o de un profesional.
Entonces, a partir del conocimiento de cómo tomar la presión arterial y qué interpretar con los resultados que están, es que armamos esta capacitación para que puedan dar respuesta, para saber qué es grave, qué no es grave, y obviamente prevenir lesiones. Vamos a hablar qué es la presión arterial. Es bastante lógico, es la fuerza que tiene la sangre contra la pared arterial de la arteria. La arteria tiene una capa muscular, a diferencia de la vena, es más resistente porque la arteria requiere tener presión para llevar sangre a todos los tejidos. La vena también tiene presión, pero muchísimo menos. Nosotros claramente sabemos que hay dos lecturas de la presión arterial. Una es la sistólica, o conocida como la máxima, y la diastólica, o conocida como la mínima. Después está la presión arterial media, que es una ecuación que se hace a partir de esas dos. Pero excede los alcances de la charla. ¿Cuáles son las causas de la presión arterial? Las principales causas, ¿no? Yo cuando daba hipertensión arterial en la facultad, les decía que el 90% de las causas de presión arterial es esencial. Esencial se llama así, hipertensión esencial. Entonces le preguntaba a los chicos, ¿por qué es esencial? Porque la causa no se ve y lo esencial es invisible a los ojos. Les decía esto, con eso podían grabar, digamos, un poquito para acordarse eso. Y el 10% es secundaria. Secundaria a otras cosas, a medicación, gotas nasales, anfetaminas, corticoides, anticonceptivos, drogas ilegales, lesiones de algún otro órgano, tumores. Bien, hay un montón de causas que son secundarias, pero la mayoría, el 90%, si no más, son solamente hipertensión arterial, no está asociado a nada. También tiene que ver, la hipertensión tiene que ver con el envejecimiento de las arterias. Las arterias, cuando más duras se ponen, requieren más presión y pierden esa elasticidad. Entonces, con el tiempo, naturalmente, las presiones van subiendo. Otros factores de riesgo para la hipertensión arterial es la obesidad central. ¿Qué es obesidad central? Principalmente la grasa abdominal que está detrás de los músculos, la que está dentro del abdomen. Que esto se da principalmente en los hombres por una cuestión hormonal, y es esas personas que uno ve que dice, mira, tiene panza de cerveza, viste que popularmente decimos tiene panza de vino, panza de cerveza. Bueno, generalmente es un hombre que no necesariamente tiene obesidad en las piernas, en los brazos, principalmente a nivel abdominal. La grasa que se encuentra en las piernas y en la cadera, principalmente la mujer, esa no involucra tanto un factor de riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo es el sedentarismo. Fíjense que todos estos factores de riesgo van teniendo una relación entre sí. El sedentarismo, el tabaquismo, la hiperuricemia, el aumento del ácido úrico en sangre, y la dislipemia, que tiene que ver con el trastorno de elevación del colesterol o los triglicéridos en sangre. Después, obviamente, puede ser una respuesta exagerada al ejercicio o al estrés, por eso muchas veces cuando le mandamos a los pacientes a hacer una ergometría, le revisan la presión en el momento que están haciendo una actividad. Esta es la clasificación de hipertensión arterial, teniendo como óptimo tener menor de 120 o menor de 12, como dicen algunos, de máxima o sistólica, y menos de 8 o 80 de mínima o diastólica. Esta es la presión óptima. Después tenés una presión normal, si está por debajo de 130 o 13, o menos de 85 la diastólica. Ya normal alta, que es lo máximo que uno puede tolerar sin hacer una intervención, como máximo es 140, o sea 14 de máxima y 9 de mínima. A partir de ahí, que ese es el límite de la normalidad, ya es diagnóstico de hipertensión, con distintos grados de acuerdo a la severidad con la cual esté elevada. Pero ya esa persona es hipertensa a raíz de los controles y que sostenga este nivel de presión arterial.
Las personas hipertensas, no necesariamente hay una relación directa entre el daño y la elevación de la presión arterial. Hay gente que con 170 todos los días tiene un daño bárbaro, y hay personas que tienen 200 o 20 de presión y está mucho tiempo así y no se dañan. Eso tiene que ver mucho con la genética. Pero no hay persona que diga mi presión normal es 17,9. Eso no es real. Lo que suele suceder. Entonces, en función de lo que vos decís, ¿hasta cuánto menos podemos decir que es normal la tensión arterial? Bien, bien, Según el cuadro, esa clasificación de la tensión y lo que vos me estás contando. esa es una buena pregunta porque si vemos el cuadro dice, bueno, lo ideal es tener menos de 12 y menos de 8, pero ¿cuánto menos? No te dice cuánto menos. Tal Bien, cual. es lo mínimo que no genere síntomas en el paciente. ¿Está? Esto como regla general. Entonces, la presión mínima que no le genere síntomas de hipotensión al paciente. Acá tengo que decir una salvedad médica. Para los pacientes añosos que tienen rigidez arterial, hay que tratar de tener por lo menos 120/80. No rige esta norma de que no tenga síntomas, porque los pacientes muy añosos son oligosintomáticos, o sea, tienen pocos síntomas, y el sostener una presión muy baja durante mucho tiempo acelera la atrofia cerebral y acelera el Alzheimer. Entonces, ahí vieron que siempre van a discutir entre el cardiólogo y el neurólogo. El neurólogo quiere que lo tenga en 14,9 y el cardiólogo quiere que lo tenga en 12,7 la presión. Hay una discusión ahí, pero sepamos esto. Si nos manejamos dentro de estos valores, estamos bien. Perfecto. Bien, ¿cómo se mide la presión arterial? ¿Cómo lo medimos? Bien, clásicamente lo que tenemos que hacer es, con un manguito de presión, colapsar la arteria para poder medir en qué momento la presión de la arteria le gana a la presión del manguito y pasa sangre al miembro que nosotros hayamos colapsado. Bien, los esfingomanómetros, acá hay muchos. Acá pusimos el de mercurio, que es el más específico, porque fíjense que los valores de presión arterial están indicados en milímetros de mercurio. Cuando yo les digo tiene 120, lo que tiene es 120 milímetros de mercurio, que son los 120 milímetros que subió el mercurio en este tensiómetro o en este esfingomanómetro. Por eso, algunos dicen que los 120 son 12, porque son 12 centímetros de mercurio. Cuando está en centímetros de mercurio, se dice 12, 13, 14. Y cuando está en milímetros de mercurio, se dice 80, 90, 120. ¿Está? Pero la medida tiene que ver con la columna de mercurio que levanta o baja la presión del manguito. Entonces, tiene un reloj, como cualquier esfingomanómetro tiene un reloj donde nos marca la presión, un manguito, las tubuladuras o conexiones de goma y una pera de insuflación. Bien, el manguito, hablemos del manguito. En general, los manguitos tienen una cobertura de tela, una tela resistente que no se expande. No tienes una tela elástica, sino tienes una tela dura. Y dentro de esa tela viene una cámara de goma inflable. Hay distintos manguitos de acuerdo a el paciente que tengamos que medir. Hay distintos números. El paciente pediátrico tiene un manguito más chiquito, el paciente habitual tiene un número, la mayoría que se vende es el número 11, después a veces se usa el 12, que es un poco más grande, y si es una paciente o un paciente muy delgado, conviene uno más chico. ¿Cómo sabemos cuál es el manguito ideal? Bueno, la cámara de goma tiene que cubrir 2/3 de la circunferencia del brazo. Entonces, cuando lo ponemos, vemos que por lo menos esta cámara de goma, la parte que se infla, tiene que recubrir por lo menos 2/3 de la circunferencia del brazo para saber que el manguito elegido es el correcto. Bien, después tenemos las peritas de goma que tienen dos válvulas, una posterior por donde entra el aire y una válvula anterior
que es la que tiene la rosquita en la cual nosotros la podemos desenroscar para que se desinfle o enroscar para que lo podamos inflar. Bien, ahí, acá lo vemos una foto de columna de mercurio de frente. Fíjense que este está medido en milímetros. Tiene 300 milímetros, o sea, 30 centímetros de alto. Yo tuve, lo tengo todavía, no lo uso porque a veces es muy difícil trasladarlo. Es muy bueno para cuando uno está en la casa y lo tiene en la casa, pero trasladarlo en la mochila, después me encontraba mercurio entre las recetas. Es muy difícil de mantenerlo. Tiene una palanquita que uno claro, lo gira a un costado, cierra la palanca para guardar el mercurio ahí, pero a veces uno toma la presión, se olvida, le cierra la tapa y el mercurio sale por todos lados. Bien. Hay diferentes, perdón que te corte, ¿no? Sí. Pero hay diferentes tipos de tensiómetros. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de ellos? Porque, Bien. bueno, ahí recién vos decías que ese era, para trasladarlo era incómodo. Es muy incómodo el de columna de mercurio, es el de mayor precisión, pero la verdad que no es el más práctico de todos. Vos te lo separaría en 4. Columna de mercurio, los de reloj, los de relojitos que anaerodes se llaman, que son los que habitualmente más se usan, y los electrónicos que los separamos en 2, que son los automáticos y semiautomáticos. Los automáticos son lo que uno aprieta un botón, se infla, se desinfla y mide solo, y los semiautomáticos uno los tiene que inflar, pero la medición la hace en forma automática. Esos son los 4. El de mercurio el más efectivo. Después es muy efectivo el de reloj, el que se usa habitualmente. También depende de la calidad del reloj y si están calibrados o no. Pero hoy en día, la verdad que cada vez ha avanzado más y hasta los más baratos, los chinos, tienen buena medición. Si no se golpearon, si no tuvieron algún manoseo o intervención o están muy viejos o muy sucios, en general suelen tener buena medición. Hay que ver que hay que usarlos porque el movimiento de la aguja en el reloj es importante estimularla, porque si no se quedan clavados o le cuesta, y cuando uno lo está inflando hace saltos, y ese ya no se puede medir bien. Pero una buena técnica y un reloj que ande acorde va a andar bien. Después tenés los electrónicos, como te decía, automático y semiautomático, y tenés los de brazo y los de muñeca. Los de muñeca son los menos efectivos, como vamos a ver más adelante. Ahí, después el estetoscopio, es importante, el estetoscopio van a ver que tienen de campana o plano. En general se recomienda plano el estetoscopio porque se siente mejor el latido. Ahí, Darío, Paula pregunta con respecto al tensiómetro, si es recomendable llevarlos a calibrar cada tanto. Bien, la recomendación general es que se calibran cada 6 meses. Esa es la recomendación general. Yo te tengo que dar una respuesta formal. Ahora, no sé cuánta gente haciendo cola calibrando tensiómetros hay. Pero cuando conocen cuando tienen alguien que tiene uno de columna de mercurio, lo que hacen es desprender las gomitas y enchufarle las 2 gomitas, una hacia el de columna de mercurio y otra hacia su reloj. Inflan el manguito, lo apretan y ahí van a ver cuánto les marca su reloj y cuánto les marca el de columna de mercurio. Así se calibran. Eso es sencillo. Tienen que marcar los dos lo mismo. Y fíjense que la mayoría de los simples que conocemos todos, en la parte donde se enchufa la gomita, tiene una rosquita con 2 agujeros. Si van con una pincita, meten en esos 2 agujeros y la giran, la aflojan y después del piquito lo regulan, ahí no se me ven las manos, ahí sí, lo agarran del piquito y lo regulan y hasta ustedes mismos lo pueden calibrar, si se dan un poquito de maña. Nosotros en el hospital lo hacíamos, así que somos bichos de hospital, en los argentinos nos arreglamos con poco. Pero bueno, la respuesta formal es cada 6 meses habría que mandarlo a controlar. Después, el estetoscopio
fíjense que tiene una inclinación las olivas y hay que ponerlo con esa inclinación hacia adelante, como ven acá en el gráfico. Hacia adelante porque ahí vamos a encontrar, vamos a seguir la perpendicularidad del conducto auditivo y ahí se va a escuchar mejor. Si no lo sabemos esto, agarramos el estetoscopio, lo ponemos al revés y el orificio nos va a quedar en la parte de No va a atrás del escuchar oído y nada. no se va a escuchar nada. Así que fundamental eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Después, la persona, nosotros vamos a tomar la presión, vamos a intentar medir la presión que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, el manguito y el antebrazo tiene que estar a la altura del corazón. En las mediciones habituales que se hacen en el brazo, en general, el brazo está a la altura del corazón con el paciente sentado, salvo que el paciente esté levantando el codo, situación que no hace el paciente. El paciente se pone el brazo así y generalmente está. Esto es bastante fácil de conseguir en estas mediciones. Pero ojo con los tensiómetros de muñeca. Los tensiómetros de muñeca tienen que estar a la altura del corazón siempre porque no se puede, si la silla es muy alta con respecto a la mesa o muy baja, varía completamente a la altura que pongamos la muñeca. Y varía mucho. Por eso ya es un elemento de baja precisión y si no ponemos bien la altura, esa precisión se ve afectada. Bueno, acá atento que son pequeñas cosas que tenemos que saber a la hora de tomar la presión. Son pocas cosas. Una vez que aprendemos, que creo que todos los que participan de esta clase van a salir tomando la presión bien. En técnicas de Expertos, medición. claro, lo aprenden una vez y es para toda la vida. Acá es donde a veces se equivocan. El manguito, ¿dónde lo coloco? Bueno, del pliegue del codo, de la línea media del codo, ahí dice son 2,5 centímetros hacia arriba, y en realidad lo que decimos clásicamente los semiólogos son 2 traveses de dedo. O sea, el dedo así, que no me agarre el fondo, el dedo así, 2 traveses por arriba del pliegue del codo. Y ahí ponemos bien el manguito. Siempre el manguito desinflado por completo, y firme. Lo ponemos firme, no apretando, pero firme, que no sobre. Bien, ahí básico. ¿Qué es importante también? Cosa que habitualmente no se hace, es encontrar el latido. Porque nosotros vamos a intentar escuchar un latido con el estetoscopio, pero es importante que lo encontremos. Ese latido es el de la arteria braquial. ¿Dónde está la arteria braquial? En la cara interna del bíceps. ¿Qué significa esto? El bíceps es el principal músculo del brazo, es el que cuando nosotros hacemos saca músculo y hacemos así, que se infla, ese es el bíceps. Tenemos que tocarlo, el músculo, identificarlo, y en la cara interna, o sea, del lado de adentro, cercano al cuerpo del paciente, del lado del cuerpo del paciente, no del lado de afuera, con los 2 dedos vamos a palpar profundamente ahí y seguramente vamos a encontrar la arteria. Ustedes que están en sus casas, están viendo esto, con un brazo estírenlo, con el otro traten de tocarse el bíceps y en la parte cercana al codo, más o menos 2 centímetros por arriba de la línea del codo, con los dedos, 2 dedos, se presionan ahí bastante bien y sostengan esa presión y posiblemente se encuentren el pulso el pulso braquial. Así que si alguno lo hace y se palpa, que nos cuente por el chat si se pudo palpar el pulso braquial. Ese es el objetivo a la hora de encontrar el pulso. Ahí no están levantando la mano, pero no sé si están haciendo eso. Alejandra, no sé si. Sí, hay algunos que están diciendo que sí, que ¿Lo lo están están probando. sintiendo? Bueno, bárbaro, si sintieron el pulso, ya tienen casi el 50% del tema resuelto, porque la mayoría ni busca el pulso y chanta el estetoscopio en el medio del codo. Fíjense que esto es más hacia adentro y 2 centímetros hacia arriba, donde está la arteria. Si lo pongo en el medio del pliegue del codo, tengo que estar escuchando un latido que está a 3 cuadras del lugar donde puse el estetoscopio. Por eso se escucha tan bajo. Porque si no, no escucho nada. Y porque estamos escuchando en el lugar equivocado. Seguimos.
Bien. Una vez que pusimos el manguito, ponemos el estetoscopio sobre esa arteria braquial. Y aplicando una presión suave para tener firme el estetoscopio. No hay que agregarle presión del estetoscopio porque esa presión no está medida. Porque después la medición que me da la presión del manguito me va a dar errada. Lo tenemos que apoyar y sostener firme, pero no darle presión. ¿Se entiende? Obviamente el estetoscopio tiene que estar fuera del manguito, no está adentro del manguito. Muchos ponen el estetoscopio debajo del manguito para sostenerlo ahí, que se sostenga con el mismo manguito. Esto está mal y esto ya lo sabe todo el mundo que está mal. Para que esto no nos pase, yo lo que suelo usar, mi tensiómetro no tiene dos gomitas, una que tiene el reloj y la otra que tiene la perita, porque si no, si en una mano tengo el reloj y en la otra mano tengo la perita, ¿con qué mano tengo el estetoscopio? Si ustedes tienen de esos que son los habituales, fíjense que el reloj atrás tiene una pinza, o sea, apóyenlo en algún lado del reloj o enganchenlo en el manguito para liberar esa mano, porque esa mano es la que tiene que tener el estetoscopio y con la otra maneja la pera. Yo, el estetoscopio el tensiómetro que tengo, ya tiene incorporado el reloj en el mismo manguito, así que no lo tengo que tocar. Bien, avanzamos. ¿Cuánto inflamos el manguito? ¿No? Una de las cosas que nos preguntamos es cuánto inflamos el manguito. En general, si el paciente conoce su presión arterial habitual, son 30 milímetros de mercurio a 40 o 3 o 4 centímetros de mercurio arriba de su presión promedio. Si el paciente viene teniendo presiones de 15,9 o 150,90, lo tengo que subir por lo menos a 180. Si no conozco la presión arterial del paciente, lo subo a 180 inicialmente, entre 180 y 200 centímetros de mercurio. Y lo tenemos que inflar rápido. Lo rápido que lo tenemos que inflar es lo lento que lo tenemos que desinflar. Se infla rápido y se desinfla lento. Se infla por el ascensor y se desinfla por la escalera. Digamos, como para que nos acordemos. Bien, estas son las fases y los ruidos que vamos a escuchar a medida que vamos desinflando un poco el estetoscopio, que son distintos ruidos que no hacen en la charla, no los van a, no los quiero confundir con esto, no les va a sumar mucho a la hora de hacer el sonido. Pero sí, fíjense, si un paciente tiene una presión arterial de 120, según el gráfico, de sistólica y 80 de diastólica, acá vamos a escribir un poquito, espero no ser macana. Bien, fíjense acá, a medida que fuimos bajando la presión del manguito, esta línea es la presión del manguito que fuimos bajando lentamente, cuando nos encontramos que la presión arterial le gana a la presión del manguito, ahí pasa sangre y hace ruido, y ahí encontramos el primer latido. Cuando nosotros vamos desinflando levemente el manguito y estamos ahí en el estetoscopio, en el lugar donde habíamos encontrado el pulso, y encontramos el primer latido, ese es que le ganó la presión a la presión del manguito en ese momento, y esa es la presión sistólica o la máxima. Ahí empieza la máxima, en este caso 120. Seguimos bajando, acá escuchamos un latido, seguimos bajando, acá escuchamos otro latido, porque la presión sigue siendo superior, y a partir de acá, que es la diastólica, a partir de acá no escuchamos más nada, ningún latido, se apagan los latidos. Entonces esta es la mínima, la diastólica. Este paciente tiene 12,8 o 120/80 de presión arterial. Así de sencillo es. Borramos todo. Darío, el otro, que no lo dijiste ahora y el otro día hablando me lo comentaste, ¿cuáles son las condiciones en las que se tiene que encontrar el paciente o la persona para tomar correctamente la presión? Fundamental. Gracias, Vale, porque nadie puede venir corriendo, sentarse y tomarse la presión arterial porque obviamente le va a dar alterado.
el paciente tiene que estar, no haber fumado los últimos 30 minutos, ni haber consumido ningún, obviamente, estimulante. Estar sentado por 5 minutos y recién ahí, en un ambiente sin estímulos externos, sin contaminación sonora ni nada de eso, un ambiente normal, calmo. Después de 5 minutos de estar sentado, ahí le puedo tomar la presión arterial. Por eso, cuando viene un paciente a la consulta, yo lo primero que hago es, bueno, que me cuente, charlamos de parte de la consulta y ahí recién le tomo la presión. Pero si se sientan y ya le estoy sacando la ropa y le tomo la presión, esa presión no representa una presión en reposo. Perfecto, gracias por la aclaración. No, gracias a vos por preguntarme. O si no, me cuelgo y... Iba a dar cualquier cosa la presión. Claro, la presión de cualquier cosa. Si tenemos duda, el ideal es que se tomen 3 veces y se haga un promedio. Se toma después de 5 minutos el paciente sentado, se toma con un intervalo entre 2 minutos y cada toma y se hace un promedio entre las 3. Esa es como la presión premium, digamos, el ideal. Muchas veces no se puede hacer eso, pero cuando tengan dudas, si no tengan dudas, utilicen la técnica bien, que va a ser mucho más específico. Bien, acá vemos estos tensiómetros, que ya hablamos de que no tienen estetoscopio, lo que tienen es un chip, un programa que interpreta los latidos. Tiene una ventaja que nos da la frecuencia cardíaca, pero tienen una amplitud de efectividad. ¿Qué significa eso? Más o menos, para que tengamos una idea, los de brazo, los que van en el brazo como el de abajo, tienen una variable de 10 milímetros de mercurio, o sea, de 1. O sea que cuando el paciente le miden 13, puede tener 12, puede tener 14. Sirve para el control hogareño, sirve muchísimo para el control hogareño, porque un paciente que está con 180, bueno, si no está con 180, está con 190 o con 170, pero por lo menos es efectivo. Y el de muñeca tiene entre 15 y 20 de variable. Es mucho para hacer una medición efectiva. Sí es orientativo, porque si le medimos 13,8 de presión, podría llegar a tener 14,5 o 11,5, pero en ese rango tiene que estar. Pero es una variable importante como para tomar conducta médica. Sí sirven para seguimiento las personas mayores una vez que les enseñan la técnica o personas hipocúsicas. Es importante que tengan los hipocúsicos una posibilidad. Otra de las formas para los hipocúsicos que no se las dije es que tomen el pulso radial. El pulso que está acá, debajo de la base del dedo gordo, a nivel al lado del hueso radial. Ahí se toma el pulso. Y cuando se infla el manguito, en el momento que el pulso desaparece, esa es la máxima. O sea, sin usar estetoscopio, con un tensiómetro yo por lo menos puedo saber cuál es la máxima del paciente tomándole el pulso. Es muy orientativa, se usa mucho en la emergencia, porque por ahí hay mucho ruido y nos sirve tener ese dato fidedigno de la pérdida del pulso radial que nos marca la máxima. Bien, ¿cuáles son las variables que esta técnica puede tener, ¿no? De la hora de la medición arterial? El ambiente, el examinador, el examinado, el instrumento y la técnica. Esta charla tiene que ver con la técnica, ¿no? Queremos que la técnica sea la mejor. ¿Cuáles son Darío, los...? acá hay un par de preguntas. ¿Preferís que te las haga Venga, ahora venga. o No, vamos bueno, charlando. Vamos dale, charlándolo. perfecto. Decime. Preguntan, para el caso de los electrónicos de brazo, ¿la postura y ubicación del manguito es la misma? Bien, está perfecto. Fíjense que los que van en el brazo suele tener la manguerita que sale de un lado y algunos tienen una línea que dice arteria. Si tiene una línea que dice arteria, tiene que estar ubicado en el lugar donde tendría que estar el estetoscopio. Y si no dice, hay que poner la salida de la manguerita ahí,
ahí donde dijimos que se marca el pulso. ¿Por qué? Porque al tener el pulso más cercano a la manguera es la que hace la variable de presión con el aparato. Es mucho más efectivo ahí que un latido que está a la vuelta del manguito, tiene que recorrer todo el manguito y pasar por la manguera. Ese es la clave para eso. Y para los otros, como dijimos, en la muñeca, siempre a la altura del corazón. No sé si hay otra pregunta, Bien. ¿vale? Sí, Mariela Cobian pregunta si después de cuánto tiempo puede volver a tomar la presión, si está alta o baja, Bien. para repetirla, ¿no? Por eso, entre toma y toma, siempre tiene que haber un mínimo de 2 minutos. Un mínimo de 2 minutos. Necesita el corazón 2 minutos para equilibrar las presiones a partir de que le inflamos un manguito. Mínimo 2 minutos entre presión y presión. Bien, vamos con otra. Natalia pregunta cómo influye haber fumado minutos antes de medirse la presión. Bien, por eso dijimos hasta 30 minutos no hay que fumar, porque estamos teniendo nicotina y la nicotina es un estimulante y puede variar la presión arterial. Así que para tomar una medición en serio hay que dejar de fumar por lo menos 30 minutos. La recomendación es que dejen de fumar para siempre, pero si queremos medir la presión arterial, No por sé lo si menos, ahí te van a dar mucha bola. claro, 30 minutos lo podemos hacer dejar de fumar. Bien. Bueno, listo, seguí, ¿Seguimos? seguí. Bien. Sí, ¿Cuáles, seguimos. cuáles son los errores más frecuentes a la hora de la toma de la presión arterial? Bien, el estetoscopio abajo del manguito. Este es el error, diría, más frecuente, porque se altera la presión. ¿Eh? Y encima el estetoscopio del tensiómetro es uno planito, chiquito. Pero el estetoscopio que usamos muchas veces los médicos, yo tengo un Littmann, y este es un Littmann Classic, pero tenía el Master Cardiologic, que es así la campana. Si yo le llegaba a poner eso debajo del manguito, se iba a acordar de toda mi familia, el paciente, porque le iba a apretar, porque es muy grueso. Pero nunca el estetoscopio debajo del manguito. Si vos me preguntás que si yo alguna vez lo hice o no, seguramente alguna vez puse el estetoscopio debajo del manguito. Bien, después, la vestimenta. Uno de los errores también más comunes tiene que ver con poner el manguito por sobre la vestimenta, ¿no? Y acá en este caso tiene un pullover, tiene un tejido de lana. Dos cosas pueden pasar: que le quede tela debajo entre el manguito y la piel, eso está mal. Y después que lo quieran remangar y le haga una especie de brazalete, de torniquete en la base que le altera completamente la presión arterial. Así que a sacar el pullover, la camisa, lo que sea, se saca, no se remanga. Se remanga las cosas livianitas de algodón, eso puede ser. Pero si no, aunque es invierno, esto una cosa toda enroscada, apretada acá arriba, nos altera completamente la frecuencia. Bien. Bien, acá dan preguntas, te voy Sí, pasando todas sí, las sí, sí, preguntas, dale, dale, ¿no? dale. Y Sí. al margen del tabaco, el chocolate y el café también pueden afectar la toma de datos. Sí, es verdad. Es verdad. El chocolate tiene metilxantinas y tiene estimulantes, puede alterar, y el café, bueno, lo sabemos, ¿no? El café tiene cafeína, puede alterarse. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Alteran cualquiera de los dos. El chocolate no tanto, es más difícil. Nadie te pregunta cuando te toma la presión arterial si te comiste un chocolate los Si últimos comiste 30 años. chocolate. Sí, pero la respuesta formal es que sí. Bien, Bueno, uno de los errores acá es sostener el manguito. ¿Lo ven? Como lo está apretando el médico. Y generalmente esto pasa cuando no tenemos el manguito adecuado y nos quedó medio cortito y lo estamos, o el abrojo ya no quiere mucho, lo ponemos en el abrojo y lo apretamos con la mano para que no se nos abra. Y a medida que vamos inflando, vamos apretando para que no se nos desarme el manguito. Bueno, eso está mal porque la presión que nosotros estamos ejerciendo sobre el manguito, aunque esa presión se traslade al reloj porque está haciendo, es una presión que es despareja, no es una presión acorde, está mal. Entonces, a veces los que tomamos hacemos esto y está mal. Y algo peor todavía es hacérselo hacer al paciente, que ni siquiera nosotros lo tenemos, que lo tenga el paciente. que lo tengo. Claro, el paciente también puede hacer presiones que lo alteran. Así que esto tiene que ver con haber elegido mal el manguito.
Bueno, acá está el listado de los errores más comunes: la posición incorrecta, un reposo insuficiente, el manguito inadecuado o el manguito mal colocado, la no medición de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene que ver esto? Si la frecuencia cardíaca es muy baja, tenemos que bajar la presión muy lentamente, porque los latidos están más espaciados y tenemos chances de que cuando llegamos a la presión donde tendríamos que escuchar el latido, ahí por ahí no hay latido, porque entre latido y latido hay mucho espacio, y recién lo encuentro el latido 10 centímetros, 15 centímetros de mercurio más abajo. Entonces, la velocidad de descenso siempre tiene que ser lenta. El estetoscopio mal ubicado, un inflado excesivo, una velocidad rápida de deflación, o sea, lo desinflamos rápido, este también es un error. O por ahí estamos midiendo, escuchamos el latido, no entendimos muy bien, dijimos, bueno, vamos para atrás, lo inflamos de nuevo, y inflamos, desinflamos, y eso altera también. Y la medición única, como decíamos, el ideal son 3 mediciones y el promedio, pero bueno, la medición única altera un poquito la efectividad de la toma. Haciendo un promedio de 3 es como mucho más específico. No sé si quedó alguna pregunta por ahí sobre técnica de tomar la presión y arrancamos No, con, sobre técnica no, bueno, están todas respondidas. bien, perfecto, arrancamos con crisis hipertensiva. Vamos a Vamos. ver qué es una crisis hipertensiva. Los ubicamos un poquito, ocurre en menos del 1% de los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Vamos a hablar un poquito de hipertensión global, que no está en este slide, pero para que tengamos una idea, en el mundo, y no solo en la Argentina, el 50% de los pacientes con hipertensión arterial no están diagnosticados, o sea, no saben que tienen presión arterial. O sea, andan por ahí gente con hipertensión que no sabe que es hipertensa. La mitad sabe, la mitad no. De la mitad que sí sabe, solamente la mitad, o sea, ya un 25% de los hipertensos, que es de la mitad que sabe, del 50, solo la mitad tiene algún tratamiento para la presión arterial. O sea, tenemos un 25% que sabe que es hipertenso, pero no hace nada. Y de ese 25% que sí sabe que es hipertenso y que toma medicación, solamente la mitad está bien controlado, tiene su presión bien controlada. Entonces, del universo de hipertensión arterial, solo el 12.5 tiene bien controlada su presión arterial. Estos números son atroces contados así, porque quiere decir que uno de los factores de riesgos más importantes que se asocian con enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en este país y en la de los países desarrollados, no está bien controlado. Entonces, por eso es importantísimo que mucha gente sepa y sepa bien de tomar la presión arterial, para identificarlo lo antes posible. Si ustedes, tomando la presión arterial dentro del ámbito de su familia, dentro del ámbito de sus conocidos o de trabajo, pueden identificar personas que no se conocían hipertensas, pasan a saber al 50% de los hipertensos, ya por lo menos pueden consultar y pueden controlar su patología. Bien, dicho esto, Darío, ¿cómo me doy cuenta si soy hipertensa, por ejemplo? ¿Cuáles son los síntomas? bien, Como para se le llama saber. el asesino silencioso la hipertensión. Ahí ya te habla de que la gran mayoría no tiene síntomas. Pero bueno, los que sí tienen síntomas, el principal es el dolor de cabeza, mareos, náuseas, cansancio corporal, dificultad para dormir, pesadez en los ojos. Esos son los síntomas habituales. Es importante esto que vos preguntás, porque si me decís cuáles son los principales síntomas, yo te digo que muchas veces no da síntoma aquel que cree que está controlando su presión porque toma la pastilla de la presión cuando le duele la cabeza, está equivocado. Solamente la toma cuando tiene síntomas, está equivocado. Por eso la hipertensión es el asesino silencioso. Yo siempre hago el paralelismo con los que tienen auto. Yo les digo, si ustedes le sacan 3,5 litros de aceite al motor del auto que manejan, lo dejan con medio litro, posiblemente
el auto ande igual. Pero sepan ustedes que ese motor se está desgastando mucho más de lo habitual y en cualquier momento se puede fundir. Está andando hasta que un día se fundió y uno dice, también tenía medio litro de aceite en el motor. Bueno, la arteria lo mismo, el hipertenso por ahí no tiene síntomas, anda igual, va y viene, anda igual, mientras en ese momento se le están desgastando a todas sus arterias y todos sus órganos, y en un momento hace un ACV, en un momento hace un infarto, algo que se puede completamente prevenir. Bien, volviendo a crisis. Aprendimos a tomar la presión arterial, vamos a medir y una vez que tenemos esa medición, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo importante es diferenciar si el paciente tiene una crisis hipertensiva, que es una urgencia o una emergencia. Una crisis hipertensiva es cuando la presión arterial se eleva por arriba de 18 de máxima o de 100, o la mínima por arriba de 110. Entonces, si nosotros vamos y le tomamos a alguien que tiene más de 180 de sistólica o de máxima, o más de 110 o 115, dicen en algunos lados, de mínima, está teniendo una crisis hipertensiva. Ahí, esa es por definición una crisis hipertensiva, arriba de esos valores. Ahora, si esa crisis hipertensiva es una urgencia o una emergencia, la emergencia es la más grave, la que tenemos que llamar a la ambulancia, y la urgencia es algo que tenemos que resolver en un determinado tiempo porque puede ser grave. Y la emergencia es, ya llamemos a la ambulancia. Si esa crisis hipertensiva es una emergencia o una urgencia, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Entonces dijimos que la crisis hipertensiva son esos valores de sistólica o máxima arriba de 18 o de diastólica arriba de 115, es una crisis hipertensiva. ¿Son una urgencia o una emergencia si esta crisis se acompaña o no de lesión de órgano diana o lesión de órgano blanco? ¿No? Diana es como la diana de donde se tira una flecha, donde el arco y flecha vieron que tiene esa diana donde, o el blanco, el tiro al blanco, es donde la hipertensión va a afectar, donde te pega la hipertensión arterial. Por eso se llaman órganos diana, órganos blancos. Son los órganos donde la hipertensión arterial les pega. ¿Cuáles son esos órganos, Darío, para saber, para que los que no somos médicos acá lo identifiquemos? Bien, los órganos blancos son el corazón, el cerebro, la retina, el sistema vascular periférico y los riñones, que son los mismos órganos que se ven afectados por la hipertensión sostenida en el tiempo. Fíjense que la segunda causa de diálisis en el mundo es la hipertensión arterial, siendo la primera la diabetes. La primera causa de ACV es la hipertensión arterial. Una de las principales causas de los infartos agudos de miocardio es la hipertensión arterial. Y la segunda causa de retinopatía, siendo la primera la diabetes, es la hipertensión arterial. O sea, sus órganos blancos son aquellos que habitualmente la presión arterial lesiona. Bien, Sí. no sé si hay alguna pregunta dando vueltas por No, ahí. no, venimos ¿No? bien para. ¿Venimos bien? Venimos bien. Bueno, ¿Vienen bien? si no, Nosotros venimos bien. nosotros venimos bien. Están todos arriba del colectivo, por eso nos subimos un colectivo, arrancamos y vemos a ver si están. No sé, levanten la mano, digan estamos Están todavía, dormidos, están están dormidos, atentos, aburridos. Pueden se decir quieren a algo. comer. Claro. Bueno, dijimos, crisis hipertensiva la tenemos que dividir en urgencias y emergencias. La urgencia es una crisis hipertensiva donde la hipertensión no causa lesión de órgano blanco, ¿no? No causa lesión de órgano blanco y permite la corrección de esa presión arterial con varias horas, nos da mucho tiempo, entre 24 y 48 horas, como para resolverlo. Entonces, la urgencia hipertensiva, que son la gran mayoría, la que no tiene lesión de órgano blanco, tenemos entre 24 y 48 horas para resolverlo. O sea, no tenemos que salir corriendo, no tenemos que asustarnos, tenemos que tomar una conducta para bajar la presión arterial. La emergencia hipertensiva son aquellas que tienen lesión de órgano blanco y ahí el descenso de la presión arterial tiene que darse idealmente antes de la hora, antes de una hora. Entonces,
En el hipertenso o el no hipertenso, aquel que hace una crisis hipertensiva con lesión de órgano blanco, con algún síntoma neurológico, alguna insuficiencia cardíaca, pérdida de la visión, dolor renal, orina con sangre, empieza con alteración de la irrigación de los miembros, se le ponen las manos, los pies blancos, bueno, y fríos, eso es una emergencia. Ahí lo que hay que hacer es llamar al sistema de emergencias. Ahí necesito una intervención médica pronta y la derivación a un centro de mayor complejidad. Esto es importante que lo digamos para que lo puedan identificar y no perdamos tiempo, porque del tiempo depende la lesión del órgano que quede. Bien, acá tenemos los órganos blancos, cerebro, corazón, riñón, retina y el sistema vascular periférico, como me preguntabas, vale, hace un ratito. ¿Para cuánto tendría que bajar la presión arterial para salir del riesgo de una complicación, Darío? Bueno, bárbaro, porque yo me acuerdo cuando era practicante de medicina, se usaban algunos tratamientos que era para bajarle rápido la presión arterial al paciente y hasta le dábamos medicación sublingual, no quiero decir el nombre para que La nadie marca. no lo quiera usar, no por la marca, para que nadie intente usarlo. Se lo dábamos sublingual y eso le bajaba rapidísimo la presión, pero se vio que eso corre riesgo de ACV, porque si la presión baja muy rápido, se puede disminuir la irrigación cerebral y el paciente que vino por una crisis hipertensiva le hicimos nosotros el ACV. Así que el objetivo, como me preguntaste vos, para bajar es la disminución de un 25% de lo que le veníamos tomando, de la crisis hipertensiva. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si el ¿De paciente... manera gradual? ¿En cuánto tiempo tengo para bajar ese Y en la 25%? urgencia tengo 24 horas para bajarlo y en la emergencia tengo una hora. Uno un día y otro una hora. Bien. Seguramente a los participantes de acá no creo que les toque bajar la presión en una emergencia, porque generalmente eso lo hace el sistema de salud, pero sí posiblemente en una urgencia hipertensiva que tiene que ver con reacomodar la medicación del paciente, si el paciente no tomó la medicación, que la tome, darle agua al paciente, que esté en un lugar tranquilo, si consume algún tranquilizante por ansiedad, que lo tome. Y nuestro objetivo es bajar el 25% del valor máximo tomado en la crisis hipertensiva. Ejemplos de esto. Si el paciente tiene 200, 100, o sea, 20, 10 de presión, el 25% de 20, si no me equivoco, es 5, con que el paciente llegue a 15, 8, nosotros somos felices. ¿15 es normal? No, no es normal No. todavía, pero ya salimos completamente de la urgencia. Salimos de la urgencia. Por eso, cuando viene un paciente a una guardia que viene con 25 de presión, no se pretende que salga con 14,8. Con que logremos que baje ese 25%, lo sacamos del riesgo. Bajando el 25%, sale del riesgo de hacer el evento. Y después se controlará, irá por consultorio externo, lo irá a ver el paciente y con los días irá mejorando su promedio de presión arterial. Pero para salir de la crisis, el 25% alcanza. Bien. Dijimos, los síntomas más relevantes los nombramos hoy en la lesión de órgano blanco. Puede aparecer en las falsas urgencias hipertensivas, situaciones reactivas. Un paciente con ansiedad o con dolor puede tener la presión arterial alterada. Si el paciente viene de una crisis emocional, está en una situación de llanto o de pelea o de discusión, yo he visto que le dicen, no te pongas nervioso, quédate tranquilo, lo sientan y le toman la presión inmediatamente. Esa presión arterial no es fidedigna, porque está en el medio de una discusión, está en el medio de una situación que lo altera, no es una falsa urgencia hipertensiva. El paciente tiene que estar 5 minutos, sedado, sin estímulos previos. Bueno, esa situación no se da. Las falsas urgencias hipertensivas no requieren un tratamiento antihipertensivo. Si es por dolor, si el paciente está con dolor, se le da medicación para el dolor. La mayoría ceden con el reposo. Fíjense que en las urgencias
tenemos 24 horas, así que hay en Estados Unidos y en Europa, hay salas donde el paciente hipertenso que llega a la guardia no lo medican y lo mandan a una sala 6 horas. Una sala donde tiene unos sillones cómodos, baja luz, algo de música. El paciente se queda ahí tranquilo y la mayoría baja ese 25% y se va a la casa sin medicación, después irán a ver a sus médicos. Y después, si tiene que ver con la ansiedad, controlar la ansiedad y la sedación si el paciente toma sedantes. Entonces, estas son falsas urgencias hipertensivas que no se corrigen con antihipertensivos. Después, en una urgencia, ¿y por qué digo en una urgencia y no en una emergencia? En una emergencia tengo que bajarle la presión en una hora, no tengo tiempo de hacer una buena anamnesis, historia clínica, antecedente del paciente, tengo que bajarle la presión un 25% dentro de la primera hora. Así que ahí llamamos a la emergencia y no dudamos en nada. En la urgencia, que tengo 24 a 48 horas para bajarla, interrogo si tiene hipertensión arterial previamente, cuánto hace que tiene presión arterial, si estos niveles altos de presión arterial hace mucho los viene teniendo, si recibe medicación previa, porque una de las principales causas de estos es el abandono de medicación o la toma incorrecta de la medicación. Entonces, esto lo tienen que preguntar, porque es la principal causa y se resuelve con que el paciente retome la medicación. Bueno, acá dice, si existe abandono de la medicación, si existe una alteración en la conducta del paciente, porque el paciente puede venir y se compró una picada de salame Milani y bueno, queso y qué sé yo, y hace una crisis hipertensiva. Entonces, es importante ver, o tuvo una pelea familiar, una discusión, chocó con el auto. A mí me ha pasado de atender pacientes una crisis hipertensiva, una persona que chocó con el auto. Situaciones de Bueno, estrés ahí así. tenemos un par de preguntas con respecto a eso. Por Bueno, ejemplo, acá venga. hay alguien que pregunta, en caso de pacientes con depresión durante una crisis, ¿el resultado de la medición de la presión puede ser dudoso? No, si tenemos una buena técnica, el Mm. resultado no puede ser dudoso. Con una buena técnica, el resultado es válido. En los pacientes con depresión, con un cuadro depresivo, tenemos que ver cuál es la implicancia de la ansiedad del paciente. En esos, yo recomiendo hacer las 3 tomas separadas de 2 minutos y promediarla. Porque el paciente con ansiedad o depresión o alguna enfermedad psiquiátrica, en el momento que le están tomando, genera un poquito de liberación de sustancias vasoactivas que le puede subir la presión. Si ustedes lo hacen sentar 5 minutos, le toman una vez, a los 2-3 minutos le toman de nuevo, y a los 2-3 minutos le toman de nuevo, y hacen un promedio, ahí van a tener un mejor resultado. Van a ver que la tercera toma es mucho menor a la primera. Entonces el componente ansiedad se va diluyendo con las distintas tomas. Así que entiendo que esa es la pregunta. Después, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, pero Sí, seguimos. hay un par más, ahí Venga. te voy diciendo. ¿Es posible que detectemos una crisis hipertensiva sin medición de la presión? Y con los signos clínicos pero no son tan fidedignos. Que es decir, una persona que está rubicunda, o sea, colorado, con una cefalea tensional que siente el latido de la presión arterial, con mareos, con inyección conjuntival, los ojos rojos y palpitaciones, bueno, puedo pensar que está teniendo una crisis hipertensiva, pero si no lo medimos es difícil diagnosticarlo. Podemos tener una sospecha clínica, pero no un diagnóstico si no tenemos una medición. No sé si hay otra pregunta. Bien, sí, creo que una más, a ver. Eh, Vos hiciste mención en que los pacientes diagnosticados hipertensos deben medicarse, pregunta para Martín, no solo en el momento que presentaran síntomas. ¿Qué pasa cuando los valores de la presión se reflejan por debajo de lo normal? Es decir, que un paciente hipertenso presentara repetir, ay, no veo nada. Eh, Presentar valores bajos de hipotensión, ¿se continúa brindando la medicación? Bien, ¿Puede ser contraproducente para la salud del paciente la ingesta del medicamento cuando su presión se encuentra baja? bien. La pregunta es interesante y tiene 2 o 3 aristas. Primero, el paciente hipertenso
yo no dije que tiene que estar medicado, sino que tiene que estar tratado. Es distinto, porque el tratamiento no solo es medicación. Paciente hipertenso, se le puede recomendar una dieta sin sal, ese es un tratamiento. Se le puede recomendar hacer actividad física, es un tratamiento. Y uno de los tratamientos más efectivos que hay es el descenso del 10% del peso. Si el paciente desciende el 10% del peso corporal, baja las resistencias periféricas y le baja la presión arterial. Ahí te contesté una parte de la pregunta. Vamos a la otra parte de la pregunta, usando el mismo ejemplo. Si el paciente está medicado, porque viene y estaba hipertenso, lo medicamos y le dimos las recomendaciones higiénico-dietéticas que son estas: hacer actividad física, comer sin sal y eso. Y empezamos a tener controles donde la presión arterial está baja, posiblemente el tratamiento no medicamentoso está siendo efectivo y no requiere más el antihipertensivo. Si nosotros controlamos la presión arterial con las otras medidas, puede no necesitar el antihipertensivo. El paciente sigue siendo hipertenso, que no está con requerimiento de medicación. Es típico en los pacientes que bajan de peso. El paciente que adelgaza, muchas veces le tenés que sacar el antihipertensivo porque ya no lo requiere. Pero, ¿qué pasa? Cuando tomamos la decisión, que la tiene que tomar un médico, de sacar el antihipertensivo, el paciente tiene que tener controles exhaustivos, porque cuando vos le sacás la medicación antihipertensiva hoy, mañana todavía tiene efectos de la medicación que venía recibiendo en dosis acumulativa. Entonces, de tener una respuesta hipertensa, la va a tener días después. Entonces, al que le sacamos la medicación porque viene volando bajito con la presión arterial, porque hizo todas las otras medidas o el factor predisponente de hipertensión arterial fue retirado, lo que hacemos es controlarle la presión arterial muy de cerca el próximo mes. El próximo mes, para ver si en algún momento eleva la presión arterial y tenemos que volverle a dar la medicación. Bien. Buenísimo. Bien, en esto del interrogatorio, antecedentes de enfermedad renal y uso y abuso de drogas prohibidas, principalmente la cocaína, las anfetaminas y todas las pastas que se toman en las fiestas electrónicas, que son estimulantes, y todos esos dan crisis hipertensiva. Yo el infarto agudo de miocardio en la persona más joven que vi era de 32 años y era porque usaba cocaína. La cocaína aumenta las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco porque aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y como es vasoactiva, reduce el tamaño de las arterias coronarias. Entonces, te aumenta el requerimiento de flujo al músculo, pero te lo disminuye el aporte. Y eso, como sinónimo, es un infarto. Así que, generalmente, las personas que mueren en estas fiestas electrónicas, donde toman estimulantes, éxtasis y todo eso, o mueren de hipertermia, suben la temperatura tanto que no la pueden bajar con nada, se deshidratan, por eso toman tanta agua, o hacen problemas cardíacos o hacen eventos vasculares cerebrales, hacen ACV hemorrágicos de la hipertensión arterial. Bien, esto con respecto a los síntomas. 76% no tiene síntoma, como dijimos, por eso es lo que se llama muerte silenciosa. 22% de cefalea. Otro síntoma que no dijimos, que está acá, es el sangrado nasal, los mareos, la alteración del sensorio, agitación psicomotriz, ansiedad. La hipertensión puede dar ansiedad como único síntoma, y cansancio y debilidad. Bien, el propósito de la reducción de la presión arterial en las urgencias, como dijimos, hay que reducir la presión arterial un 25% dentro de las primeras 24-48 horas. No es necesario bajarle la presión rápido porque el descenso rápido puede ser nocivo para la salud del paciente. Después, el propósito de la reducción de la presión arterial en pacientes con una emergencia hipertensiva, el ideal es entre 30 y 60 minutos antes de la hora para tratar de evitar el daño, si esto es posible evitar el daño, si el daño ya no está hecho. Así que en estos, como recomendación, yo sé que nos están viendo muchos familiares, cuidadores, recomendamos que ante una emergencia
se active el sistema de emergencias y ante una urgencia podamos tomar alguna intervención y manejarla nosotros. Nos da tiempo de eso. No sé si quedó claro el concepto general que queríamos verter. Bien, ahí les agradezco, termina la clase formal. Si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, la fuimos contestando dinámicamente durante la charla, pero si surge alguna pregunta en el chat, la podemos evacuar ahora. Ahí seguramente van a empezar a escribir alguna preguntita. Así que, de lo que quieran. Esperamos un ratito. Gracias, Darío, por esta exposición. Creo que fue muy clara y que todos nos llevamos nuevos conceptos y aprendimos mucho. Espero que estén atentos a las próximas clases del Formar. Vamos a seguir teniendo charlas y vamos a seguir dando estas capacitaciones dentro del programa del Grupo Medihome, que uno de los pilares de la empresa es la capacitación continua, la mejora de la calidad, así que uno de los puntos de mejora de la calidad es la capacitación. Y poder llegar a las familias es importante. Sí, vale, me decías. No, que acá apareció una pregunta de Vilma. Hola Vilma, ¿cómo estás? Muchas veces he escuchado que hay que pincharle los dedos. ¿Sirve en crisis hipertensiva? Bueno, Vilma es muy joven para haber escuchado eso, porque eso es del 1800. Una de las cosas, a ver, ¿cómo funciona esto? Las sangrías para la resolución de la crisis hipertensiva es algo que se usaba a principios del siglo XX, en donde una forma de reducir la presión arterial es pinchar una arteria, y los dedos tienen circulación terminal para bajar la presión. Cualquier elemento que tenga presión, vos lo perforás y la presión va a bajar. Pero no se recomienda porque el paciente sangra, digamos. Hay muchas cosas antes que hacer que eso. Y aparte tenemos 24 horas para bajar la presión arterial. Pero antes hacían eso, una sangría. Le hacían una sangría al costado de la cama del paciente. Pero por suerte tenemos otras cosas. Por suerte ya no se hace. Ya no se hace, no. La efectividad es muy baja y es muy cruento. Es muy cruento. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí dando vueltas. No, acá agradece Paula. Con clave el concepto que mencionaste, la HTA no se controla solo con medicación y muchos agradecen. Bueno, buenísimo. Espero que hayamos sido claros. Es un tema fundamental para la salud de todos y por eso es fundamental para la empresa. Esta clase seguramente la vamos a tener colgada en las redes sociales, que la idea que puedan ustedes tener un seguimiento en las redes de Medihome, tanto por Facebook, Instagram, LinkedIn y el canal de YouTube. Hay esta charla y muchas otras más que ya tuvimos del programa Formar, otras que tienen nuestros divulgadores, con temas interesantísimos. Y aparte, el seguimiento a través de estas redes hace que estén informados de cuándo viene la próxima charla. Así que sigamos a Grupo Medihome en todas estas redes sociales. Tal cual, a los que no nos siguen, que había uno de los chicos que era técnico informático, Gustavo, a todos los que quieran seguirnos, que nos sigan en todas las redes, que ahí vamos informando sobre todo lo que hace Medihome diariamente. Acá dice, no sé quién pone acá, para la picada de salame y queso tomamos media pastilla de refuerzo antes de empezar. Mira, la premedicación para uno hacer un desarreglo es algo que debe ser médico ese, porque los médicos hacemos eso. Yo tenía una amiga que era diabética. Comés, Sí. Eso es una cosa. comés la picada, pero antes te tomás una pastillita. Claro, claro. Yo tenía una amiga que era diabética insulino dependiente y hacía el cálculo calórico de lo que iba a comer y se aplicaba previamente insulina corriente calculando las calorías que iba a comer, y una vez se comió 12 alfajores Habana, puedo decir la marca, 12 alfajores Habana, una locura, una locura total. Pero nada, los desarreglos, bueno, si va a hacer el desarreglo,
preferible que tome la medicación, ¿no? Pero la idea es no La hacer eso. pastillita antes, tomamos la pastillita. Que tome su medicación habitual, que esté bien controlado. Y esto, vamos a decir algo que les pueda servir desde lo médico. No es lo mismo afrontar una picada de salame y queso teniendo una presión controlada que una no controlada. Porque el que hace la crisis hipertensiva por la picada de salame y queso es aquel que llegó a la picada ya algo hipertenso. Entonces, tener un buen control de la presión arterial hace que afronte una picada sin una elevación que lo lleve a una crisis hipertensiva. Así que controlarse antes. Bien. No sé si hay alguna otra cosita Bueno, más. creo que por acá ya estamos. No. No sé si alguien quiere preguntar más, pero creo que estuvo bien, que fuimos respondiendo sobre el momento para que no queden las preguntas a lo último. Así que creo que ya estamos. No sé, vos, Bueno, Darío, ¿qué opinás? me parece que fue el tiempo que habíamos estipulado, contestamos las preguntas. Y bueno, los saludamos y los invitamos a que estén atentos y nos sigan por redes sociales para la próxima capacitación. Muchas gracias, Valeria, por el espacio también para tener Gracias a todos. esta capacitación. Nos vemos, No, gracias a vos, Darío, como siempre. que anden bien. Hasta la próxima. Hasta luego.